Vamos a ver cuántas personas se saben esta historia. El fútbol llegó a Colombia en 1892 por iniciativa del entonces director de la escuela militar, el coronel estadounidense Henry Rowe Lemley, quien lo instituyó allí y estableció un reglamento de acuerdo con lo que regía en el deporte del fútbol en Inglaterra. El 22 de junio de aquel año, tras la difusión del reglamento en el diario bogotano El Telegrama, se jugó la primera partida de fútbol entre dos equipos de la escuela militar organizados por el coronel Lemley, con asistencia del presidente de la República en ese entonces, Miguel Antonio Caro, y de un público no muy numeroso en una cancha improvisada en uno de los patios de la escuela, entonces ubicada en San Agustín, en la sede del convento de los padres agustinianos. Los ingleses fueron quienes trajeron a Barranquilla el primer balón y el reglamento oficial del fútbol a comienzos del siglo XX. Se efectuó el primer partido que se ha celebrado en Colombia entre miembros de la colonia inglesa y alemana. En 1908 se comenzaron a jugar los primeros partidos de balompié bien organizados en Barranquilla, lo que hace que proliferen los equipos y torneos, con lo que prácticamente obliga a que se organice una entidad que los rigiera. Fue por eso que en 1917 el Comité de Fútbol, el cual fue conformado por el ciudadano español Emilio Arroyo y por el barranquillero Eduardo Silva Llera, teniendo como sede el Parque 11 de Noviembre, donde ahora está el Estadio Tomás Arrieta. El éxito fue tan grande que en 1924 nació la Liga del Atlántico, precedida por Eduardo Llera, y que estaba regida por los estatutos y reglamentos de la Real Federación Española de Fútbol. Con ella se comenzó a conocer a nivel internacional el balompié del Atlántico y Colombia. Gracias a los buenos resultados de la selección Atlántico, la FIFA aceptó en 1936 la Liga del Atlántico como representante del balompié colombiano. Esa es la historia del fútbol colombiano. Una de las versiones de la historia. Hay otras, pues digamos, que dice que el fútbol llegó por Pasto. No está muy bien sustentada. El primer club que se formó oficialmente en Colombia fue el Deportivo Cali, con otro nombre, en 1912. Pero es bonita, la historia es bonita del fútbol, cómo llegó, cómo nos tiene conectados. Hoy en día hay una tendencia a que el fútbol fue reemplazado poco a poco por el ciclismo. Uno ve exfutbolistas ya, sobre todo los cuarentones, que dejaron el fútbol y cogieron una bicicleta. No, yo no creo que reemplazarlo. Otra cosa es que se vuelva una dinámica complementaria a su pasión, porque además el cuerpo le empieza a exigir una más. Yo soy ya cincuentón, sigo jugando fútbol, hago deporte y mantengo un buen estado físico, pero realmente es cuando uno ve la diferencia entre hacer otro deporte de alto rendimiento y jugar fútbol. No termina el fútbol muy cascado, así juega solo 45, 30 minutos. Entonces ahí es donde uno entiende que por qué los deportistas, por qué los futbolistas a los 34, 35, 37 años ya están retirando, mientras que otros deportistas son un poco más longevos en su carrera. El cuerpo se pasa factura a uno. Entonces no es que se cambien a otro deporte, sino que es que jugar fútbol ya empieza a costar un poquito más de trabajo y el otro deporte pues, sigue siendo una buena alternativa. No, y uno como hincha quiere que todos corran, pero sí. Porque muchos no se paran, no se han tenido la oportunidad de pararse en un campo de fútbol 11, ¿no? Porque claro. Es diferente la sintética. Pero por eso hablas de uno como hincha, entonces uno como hincha con su equipo, pero uno también seguirá jugando su buen recreativo y aficionado, y uno también quisiera jugar los 90. Es que ya hay otros que están, que ya el cuerpo ya también les está pasando factura, entonces ya se vuelve también más limitado. El otro deporte es una alternativa. Usted que es especialista en todos estos temas deportivos, ¿el fútbol, el ciclismo o el tejo es el deporte nacional? Porque ahí está como el debate, ¿no? Ese debate aquí. No, yo creo que digamos que desde la óptica que se mire, el tema pasional, el fútbol marca cualquier otro, mueve. Un tema de folclore, de arraigo, de diferenciación, de tradiciones, pues el tejo es una combinación deportiva alcohólica interesante y pues tiene un arraigo popular bastante bueno. Y el ciclismo indudablemente tiene muchísimos adeptos, tiene una muy buena historia
muy buenos deportistas, y en los últimos años, así como nos tocó hace 2 décadas que fue el boom del running, ya estamos con los peligros, con las limitaciones, con las oportunidades, con todo lo que hay. Y digamos que la industria del deporte, del ciclismo como tal, no solo el que monta, sino la industria alrededor, insumos, eventos, experiencias, La palabra emprendimiento y difícil son totalmente complementarias. De hecho, yo diría que debería ser un sinónimo. ¿Qué tan difícil es emprender en temas deportivos en Colombia? Difícil y alto. Digamos que hay un motivador como todo, o sea, un emprendedor deportivo, no deportivo, tiene una necesidad y tiene una pasión que lo mueve a una obligación, porque al final también algunos llegan es porque pues, simplemente se cerraron puertas en otro lado. En el deporte siempre hemos estado acostumbrados a verlo como una burbuja donde pocos entran y digamos que dentro de ese círculo cerrado se mueve la mayoría de las dinámicas comerciales. Ahora, entrando en una era digital, pues abrimos unos canales con oportunidades nuevas. Ahora, pues obviamente con el tema de el fortalecimiento de habilidades académicas o educativas en cuanto al perfil de oportunidades que se puedan estar generando en sus cargos, pues digamos que se amplió igualmente el espectro y las oportunidades de trabajar. Y lo bueno del deporte es que tiene ese conducto energético por detrás que lo hace a uno querer estar ahí, que es la pasión. Bien aprovechada y mal aprovechada en otros momentos. Bien aprovechada es porque obviamente la gente se prepara y puede participar de la construcción de mejores oportunidades. Mal aprovechada es porque todavía tenemos una mala costumbre dentro de la industria, es que aprovechándose de esa pasión, pues en teoría uno empieza a negociar a veces salarios emocionales, fácil, que puedes estar al lado de tu ídolo, de tu club, puedes cumplir tu sueño de niño y todo eso, y esos salarios emocionales en algún momento funcionan, pero ya de todas maneras como parte de la curva de aprendizaje y de preparación profesional de cada persona, pues un momento en el que sí, ya eso está, pero necesito algo más. Ahí estoy, hay que trabajar muy fuerte en esa brecha entre lo que las capacidades profesionales de la gente que quiere entrar en la industria versus esas oportunidades económicas y profesionales que existen. Yo tengo una analogía, es una frase que tiene que ver con Superman. Todo el mundo piensa que el emprendedor es como un superhéroe, un Superman, pero a la gente se le olvida que detrás del Superman hay un Clark Kent, ¿sí? Una persona más del común, una persona normal. ¿Qué lo inspiró? Cuéntanos la historia de cómo nació Futbolete en sus comienzos. Usted dice, esta idea, cuéntanos esa historia porque a veces hablarla o contarla no hay en esos espacios. Pues para contarte esto tengo que hablar también desde antes de Futbolete. Claro que sí. Yo estudié Derecho, no sé por qué. Digamos que fue el por qué sí, porque digamos que fue más por influenciado o tuvo algo que ver mi papá, que era abogado. Quería que de alguna manera yo tuviera una educación asociada a lo que él había hecho. Durante la carrera todavía un poco no entendía por qué estaba estudiando, aunque me fue bien, pero no tenía claro qué iba a hacer después de. Hoy en día sí lo entiendo y digo, Dios, no sé por qué debía haber estudiado alguna de tantas cosas que existen hoy en día de formación y preparación deportiva o de mercadeo y publicidad, que es algo inherente a lo que venía desarrollando. Digamos que no lo hice empíricamente, como lo desarrollé. Pero terminada la universidad, arrancamos con un grupo de amigos un proyecto que fue pionero en plataformas deportivas digitales en Colombia. Eso fue empezando año 2000, 2001, llamado Fútbol Red.
Fútbol Red fue el primer portal de medio vertical especializado en Colombia. Eso yo estuve al frente de él como 3 años. Después, ahí fueron mis primeros pinitos de emprendimiento. Digamos que era con un grupo de amigos. O sea, usted fue el fundador de Fútbol No, Red. pero en la primera etapa no, ya en la segunda. Okay. Pero era mi mismo grupo de amigos, y ya cuando entro yo a dirigir y a gerenciar el proyecto, digamos que ya ahí fue mi primera experiencia a nivel de emprendimiento. Aquí con un grupo de trabajo de amigos, que lo veíamos no tanto como un negocio, simplemente es un hobby que lo queremos sin saber para dónde nos iba a llegar. Digamos que en Heavy Twin empecé a trabajar también de consultor en un par de empresas, ya nuevamente como empleado, todas del entorno digital, y en el año 2008 decido volverme a retirar. Dije, no, recién llevaba un año de casado, le dije a mi esposa, si yo no monto algo ya mío y relacionado con deporte, no lo voy a montar nunca y me voy a quedar aquí como empleado siempre. Entonces me dijo, bueno, hagámoslo, aguantemos, y dame un año se han convertido ya en 16. Con eso arrancamos Futbolete en primera instancia como una plataforma deportiva digital más enfocada en el nicho del deporte aficionado que el profesional. Y empezamos en el año 2009. Pero ahí empieza todo un tema de emprendimiento o de... No sé si aquí tengo un filtro de palabras, entonces ahora que podemos... Hable con toda tranquilidad. Entonces, en la medida en que uno empezaba a explorar el modelo de negocio, a veces verlo un poquito crudo y ver otras oportunidades, en el costo, pues yo digamos que de alguna manera me he considerado como un kamikaze con un perfil más de kamikaze, entonces tengo esa frase de, si me gusta, sentamos y hablamos y vos me decís algo que de pronto no tiene que ver con el core de mi negocio principal, pero ¿por qué no hacemos esto? Que se puede, pues si me hace clic, lo primero que digo es, y con eso empieza uno y se manda al ruedo. Ya después sobre la marcha uno empieza a mirar los pros y los contras, que me hizo falta, que no planeé, que organicé, que me sobró, donde la embarré, pero hace también parte de esa curva de aprendizaje que se tiene. Y entonces, de una plataforma digital, como la ves y como la conoce todo el mundo, ya con 16 años de experiencia, pues creamos, o se creó por naturaleza propia, una segunda unidad al interior que era más de agencia o de consultoría. Entonces ahí empezamos a meter todo lo que fuera llegando que nos iba gustando. Entonces pues, le pusimos una sombrilla grande de agencia, entonces pues todo funcionaba. Entonces de ahí, organización de partidos internacionales, digamos que fue una de las primeras experiencias que tuve grandes, y ese fue el gran Atlético de Madrid de Falcao y el Cholo Simeone cuando estaban arreglando su proyecto, que vinieron a Colombia en el año 2012 con unos amigos de España. Hicimos un fondo, los trajimos y organizamos un par de eventos aquí en Colombia. Y fue muy bueno, ¿no? Estadios llenos. Estadios llenos, y pues fue el famoso gol de Falcao, Chilenita, sí. Ahora lo repite este año. Estuvimos, pues no, igual, entonces eso fue aprendiendo a cómo manejar todas las dimensiones. Previamente habíamos abarcado torneos y activaciones con marcas y con universidades en tema de fútbol aficionado. Llega Mundial 2014 y con unos amigos de una agencia de viajes empezamos a montar programas de incentivos y hospitalidades para llevar a la gente al Mundial o Copa América y a partidos de eliminatorias, organizar congresos. Después también relevante eso, que pasa. Y entonces digamos que en ese escenario veníamos moviéndonos bien. Digamos que por un lado digital, bien organizados, creciendo, ya no con el foco de fútbol aficionado, sino ya es un commodity de fútbol general.
y por el otro la agencia generábamos eso. Bueno, con el mundial sí empezamos a trabajar a gestionar la imagen a algunos deportistas. Entonces era ya un tema de consecución de patrocinios o montarles los maestros sobre una productora de contenido, charlas para conferencias, talleres, workshops, dinámicas corporativas y todo eso. Entonces empezamos a trabajar con algunos deportistas dentro de eso. Y ahí fue cuando llega pandemia, en 2020. Y en pandemia, pues todo lo que era la parte de agenciamiento prácticamente murió. Yo venía bastante desmotivado con la parte digital. Ya no le encontraba el mismo sentido y paladar que antes, porque me había encariñado y me había emocionado mucho más con la otra parte. Digamos que estaba buscando alternativas de salida para ese componente digital, pero cuando llega pandemia y donde me empiezan a buscar diferentes propiedades deportivas, por todos los clubes, a decirme, venga, ¿qué hago con mis activos digitales? Mis activos digitales ya que no los puedo montar de otra manera. Como que ahí la misma vida me dio un cachetazo y me dijo, venga, todo el mundo está buscando su audiencia y comunidades digitales, usted ya las tiene a través de su portal y de su plataforma digital. Que no le está sacando el jugo como quiere o que no le está sacando el provecho como debe ser es otra cosa. Pero usted tiene lo que ya todo el mundo está queriendo salir a buscar. Cuando por lo menos retomando el tema, di la vuelta, gracias a Dios tengo esta bien funcionando y realmente la adaptamos, le dimos la estructura acorde al momento actual, donde pues si bien no había una actividad deportiva en el mundo real que llegara a cubrir, pues digamos que había unas otras audiencias con las que uno empezó a interactuar de alguna otra manera y pues ya de pronto ya quiera la recursividad, apelando un poco a la historia o la futurología, pero para mantener esas audiencias que igual estaban como uno a la expectativa que iba a pasar. Ahí también, entonces dentro de eso, pues como te decía, llegaron un par de clubes con los que empezamos a trabajar en un tema de consultoría de qué hacer con sus audiencias digitales o cómo crear un nuevo producto digital. Y aquí también uniendo patas y el tema de producción de contenido, pues empezamos a crearles con dos clubes, con Millonarios y con América, a crear lo que son y a manejarles pues sus plataformas de streaming. Hoy en día ya con Millonarios vamos a cumplir 3 años, con América. Millonarios vamos a cumplir, 2 años, y con América vamos a cumplir 3 años, ya cumplimos 3 años de estar de aire. Plataformas, como la llamamos, como nos tocó venderlos para que ellos lo entendieran, era el Netflix de cada club, y donde pues el usuario entraba a consultar un contenido on demand y en video y live de diferentes topics que a nosotros también nos tocaba crear. Pero por detrás existe todavía una zanahoria muy importante que apenas los clubes lo están entendiendo, y es la gestión de la data y todo lo del Power ID para que entiendan realmente cómo es su usuario, cómo es su consumidor, cómo es su cliente y cómo le puede llegar yo a ofrecer. Parten de la base, siempre han partido de la base que mi hincha o mi consumidor es los 20, los 25, los 30, 40 mil personas que van al estadio, pero hay una audiencia gigante por fuera que hoy no la monetizan, que no saben dónde están, no saben cómo llegarle, o sí saben cómo llegarle, pero no saben cómo retenerlo, cómo generar eso como una oportunidad real de negocio. Digamos que hemos venido trabajando todo este tiempo en un trabajo de evangelización. Durísimo, porque no solo la evangelización por un lado, sino por el otro, el financiamiento de la misma operación, que a veces, por más de que uno tenga en la camiseta el apellido del club, pues cree que salir a conseguir la plata es fácil. Y pues ahí es donde uno equilibra un poco entre lo que nos puede generar de visibilidad versus la rentabilidad económica. Pero ahí vamos. Gracias por acompañarnos en esta primera parte de nuestra conversación con Álvaro Murgueitio de Futbolete. Próximamente, subiremos la segunda parte, donde hablaremos más de su experiencia como emprendedor en el área deportiva y que aconseja a los emprendedores que tengan negocios en este sector.